Pues primeramente buenas tardes a todos. Como la mayoría de aquí sabrá tal vez, yo soy César Martínez, soy presidente de la Asociación Politécnica de Cardiología y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a esta actividad que corresponde al curso de embriología cardíaca que nos van a estar impartiendo el doctor Ricardo y la doctora Tania. En un momento más presentamos formalmente al doctor como se debe. Solamente me gustaría acotar unas cuantas cosas antes de comenzar formalmente con la ponencia. En primer lugar, pues, como habían visto ustedes en redes sociales, por ahí en Instagram, Facebook, en las historias, estas actividades van a contar con premios de participación, que también si vieron ahí, pues estos premios van a ser pads de sutura y también unas cuantas suturas para que ustedes puedan estar practicando, ¿ok? Entonces, en primer lugar, pues, ¿cuál es la dinámica para que ustedes pues puedan ganar estos pads de sutura? En primer lugar, pues será que ustedes estén participando, que estén entrando a las sesiones, que cuenten con el 100% de asistencia a este curso, que son 3 clases, son 3 días, entonces deberían de contar con estas 3 asistencias. La lista de asistencias las vamos a estar haciendo llegar más o menos a mitad de las ponencias, entonces ustedes tienen que entrar al formulario, se registran y ya contamos con su asistencia, ¿ok? Entonces, en primer lugar, pues tienen que contar con sus asistencias y el último día, el tercer día, vamos a estar realizando una pequeña evaluación, nada muy complicado, la verdad, y los mejores puntajes que encontremos en esa evaluación que se va a llevar a cabo en un Forms, pues se van a estar llevando estos pads de estructura, ¿ok? Entonces, es así como va a funcionar la dinámica. Realmente no es nada muy complejo, más que nada es para, digamos, invitarlos a que entren a todas las sesiones, ¿verdad? Que estén atentos y pues que tratemos de sacar mayor provecho a este curso de embriología que estoy seguro que nos va a ser de muchísima utilidad a todos nosotros. Y bueno, ya acotado todo eso, también importante, si tienen alguna duda, por favor la pueden ir poniendo en el chat y al final podemos hacer una pequeña sección para resolver esas preguntas, ¿ok? Entonces, una vez dicho todo lo anterior, pues tengo el gusto el día de hoy de presentarles a el doctor Ricardo. El doctor Ricardo es un investigador especializado en embriología general y particularmente en el desarrollo embriofetal del corazón, tanto en condiciones normales como patológicas, derivadas principalmente de la diabetes gestacional. Esto pues llevado a cabo por medio de modelos experimentales en el Laboratorio de Investigación en Biología del Desarrollo y Teratogénesis Experimental del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ¿ok? Además, el doctor cuenta con una amplia experiencia en histología e inmunodetección por microscopía confocal y ha sido profesor titular por 6 años de Sistema Cardiovascular y Biología Celular en la Universidad Tecnológica de México y también profesor de la asignatura de embriología en la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, pues él es el doctor Ricardo y el día de hoy nos va a hablar acerca de la etapa premorfogenética y desarrollo auricular. Sin más que añadir, le cedo la palabra, doctor Ricardo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, agradecerles muchísimo la invitación. Me parece bastante importante que este tipo de actividades se realicen cotidianamente y sobre todo con una amplia participación estudiantil. Creo que eso les va a servir de bastante en el futuro. Quería como hacer algunas anotaciones, como les decía justamente César. Es un tema un poco largo, realmente estos temas, tanto Tania y yo los damos a manera un poco más extensa. Obviamente por tiempo no podemos darnos tanta extensión para que sea práctico para ustedes. Nos vamos a tratar de abarcar lo más posible y obviamente también decirles que con toda confianza, cualquier duda que tengan, pues pueden irla haciendo para que vayamos resolviendo esto. Ahora, también les quería comentar algo. Pensemos primero en la importancia justamente de esto. A veces pensamos que la parte de cardiopatías congénitas es como un tema bien importante porque justamente si lo pensamos es pues una de las principales causas de muerte neonatal en todo el mundo. Pero realmente para poder entender a veces una cardiopatía congénita tenemos que irnos a la base, que es justamente esto, procesos de formación, ¿no? Procesos de formación principalmente embrionaria y maduración fetal. Entonces, creo que este es un pilar importantísimo para todos ustedes para entender justamente una cardiopatía congénita o las afecciones que podríamos estarse presentando, pero desde el origen, ¿vale? Obviamente, lo que veamos el día de hoy, cualquier condición anómalo a esto se podría estar presentando en condiciones patológicas, ¿no? Que podrían afectar, pues ya saben, 10,000 cosas. Pero bueno, para que lo tratamos o sea, para ubicarnos el nicho de importancia del tema que estamos hablando el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, voy a comenzar a presentarles la presentación para que la vayamos viendo. Y
Díganme ustedes si ahí pueden ver mi presentación. Ya se ve, doctor. Perfecto. Muy Bueno, bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, pues bueno, primero que nada, como les decía, pues soy el doctor Ricardo Jaime Cruz. Ahí está mi correo, si necesitan también algún tipo de asesoría o ayuda, bueno, pues con gusto ahí tienen mi contacto. Igual al final se los vuelvo a pasar. Entonces, partamos de algo bien importante, ¿no? Justamente el desarrollo embrionario, pues como proceso, es un cúmulo de muchos más procesos a su vez. Si lo pensamos, este proceso va a traer consigo cientos de otros procesos implícitos. Hablando de manera muy general, pues podríamos estar hablando que la embriogénesis es todo este proceso que va a estar justamente comenzando a partir de que ocurre la fecundación. A veces pensamos que los problemas justo de malformaciones se van a estar presentando solo en situaciones, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de la formación del órgano, pero realmente la mayoría de las cardiopatías o de las malformaciones más severas comienzan en etapas previas a la morfogénesis, ¿no? Que es justamente bien importante. Entonces, tomemos en cuenta que obviamente este proceso de desarrollo embrionario y fetal trae consigo intervenciones que van a ser distintas y procesos que van a ser distintos. El proceso embrionario, de manera muy sencilla, creo que todos lo sabemos, que implica esta etapa en la cual se van a estar formando a partir de poblaciones celulares, en este caso principalmente pluripotentes, pues toda la diversidad de órganos y tejidos que se van a estar formando y aparte de todos los aparatos que van constituyéndose los aparatos. Posteriormente, obviamente, vamos a formar ya todo lo que es, vamos a entrar, perdón, a etapas que consideraríamos nosotros como fetales, que implican más que nada procesos de crecimiento y de remodelaciones, pero menores, ¿no? Si lo pensamos, entonces, pues este desarrollo embrionario trae consigo procesos que son consecutivos, ¿no? Cambios que tienen que estar secuenciales, bien especificados, mucha proliferación, mucha división y generalmente todos estos cambios son bastante notables y bastante rápidos que van a implicar principalmente cambios en la expresión del patrón molecular, cambios en la estructura y forma de los tejidos o estructuras que se van a estar formando y obviamente cambios en la expresión anatómica. Recordemos que en el desarrollo embrionario pues tendemos a formar estructuras que ahorita no son parte de nosotros, ¿no? Pensemos que nadie de nosotros tiene somitas, nadie de nosotros tiene arcos faringeos, pero eran estructuras que formaban parte de nosotros. Voy a adelantar un segundo esta diapositiva para no perder tanto tiempo en videos, pero pensemos en este caso que, por ejemplo, este tipo de procesos a nivel de órganos es bien importante porque tiene que haber un control ordenado que obviamente es mucho más grande de lo que a veces podríamos estar pensando. ¿A qué me refiero con esto? Podemos hablar que hay cambios a nivel celular, donde obviamente tenemos que estar provocando diferenciaciones o cambios en justamente el tipo de célula que va a conformar un tejido, ¿no? Hay cambios a nivel de la membrana. Esto es bien importante porque básicamente la comunicación entre una célula y otra va a estar dada justamente por la membrana, donde vamos a tener todos estos receptores que propician una señalización adecuada. Y obviamente, si estamos hablando de membrana, pues tendremos que hablar de la matriz extracelular. Y recordemos que pues es por donde básicamente es este organelo de proteínas filamentares donde van a viajar todas las señales que nos van a permitir a tener una comunicación adecuada, ¿no? Entonces, si lo pensamos, hay un cúmulo de procesos muy grande que van a intervenir justamente en el desarrollo pues, de la vida tanto intrauterina como postnatal. Pero específicamente hablando, hay como algunos que se consideran como pilares básicos o como los ejes más importantes que justamente van a intervenir en este desarrollo tanto intrauterino como postnatal. Digamos intrauterino, tanto la parte embrionaria como la parte fetal, ¿ok? Entonces, a ver, vayamos haciendo esto un poco más dinámico. ¿Ustedes qué tipo de procesos creen que afecten justamente el desarrollo intrauterino y postnatal a nivel pues fisiológico, a nivel anatómico, a nivel celular? ¿Ustedes me podrían ayudar con un ejemplito? A ver, Podría ser el ejemplo de la apoptosis en la formación de los dedos de la mano, los pies, ¿no? Por ejemplo. muy bien, Carlos. Sí, justo. Los procesos de interdigitalización son un proceso dependiente de la apoptosis. Es un proceso importantísimo, la apoptosis en general. Muy bien. ¿Algún otro que creen que esté presente? Doc, podría ser también el cierre del tubo neural, que cuando no está correcto, pues se forma lo que se llama espina bífida. Por ejemplo, ¿no? Ese es un proceso específico donde tenemos un tejido que tiene que ir cambiando su morfología. Muy bien. Jessica, ajá. ¿Sería la migración de células?
Muy bien, la migración es crucial, ¿no? Para que se estén formando estructuras nuevas, tenemos que realizar procesos de migración que mucho tienen que ver justo con la matriz intracelular. Entonces, bueno, por mencionar algunos, porque realmente este es un tema bastante amplio, pues podríamos hablar primero que nada del metabolismo. La reserva, en este caso nutrimental, los tipos de nutrimentos en los que tiene contacto de la progenie o el concepto en formación, el crecimiento, obviamente, que es dependiente también del metabolismo, la proliferación, es decir, cuántas células vamos a estar formando a partir de divisiones, la apoptosis, como mencionaban, obviamente en este caso procesos de interacciones celulares, donde podríamos incluir también a los movimientos en un muy buen ejemplo, como nos mencionaban, justamente en procesos, por ejemplo, como los de migración celular, ¿no? Y obviamente, pues la diferenciación, que ya saben que este es un jugar literalmente con el patrón génico de cada célula para poder lograr una estirpe celular diferente. Entonces, bueno, pues todos estos procesos van a traer consigo que haya de manera secuencial y ordenada etapas intermedias que nos van a permitir literalmente partir de una sola célula a tener un organismo que va a tener todas las estructuras, órganos, aparatos y sistemas que ustedes ya conocen. Entonces, bueno, voy a irme rapidísimo en esto, solamente para tratar de evocar un poquito, por si andamos algo desubicados o perdidos de estos temas, las etapas premorfogenéticas y preembrionarias, porque son muy importantes para el corazón, ¿vale? Entonces, bueno, ustedes ya lo saben, la fecundación es un proceso que se caracteriza de manera muy sencilla porque vamos a unir dos gametos, ¿no? Un gameto femenino, un gameto masculino, dándonos paso justamente a que posteriormente se forme este cigoto. Ya saben que el cigoto es una cosa importantísima porque un cigoto se considera un organismo nuevo, ¿no? Es un individuo totalmente distinto a los predecesores. Y recuerden que el cigoto es una célula madre también totipotente. Esto quiere decir que a partir de una sola célula tiene la capacidad de formar un organismo en su totalidad. Recordemos también que un cigoto es la unión justamente de dos células haploides, un espermatozoide y un óvulo, en este caso cada uno con 23 cromosomas, constituyendo posteriormente justo un cigoto o una célula diploide ya con 46 cromosomas. Entonces recordemos que esto es bien importante porque justo a partir de aquí van a comenzar a haber divisiones sucesivas, pero esas divisiones son divisiones mitóticas, ¿ok? Estas divisiones son bien importantes para que tienen que continuar, ustedes ya lo saben, una célula en dos en cuatro y así sucesivamente hasta que formemos una etapa que se llama mórula, ¿ok? La mórula, pues obviamente se caracteriza porque va a tener varias divisiones previas y cada división previa va a formar estructuras que se llaman blastómeros. Los blastómeros, pues obviamente son cada uno de estos grupos o cada una de estas porciones celulares que se van a estar formando. Obviamente recordemos que no es como que dure específicamente una hora, un día en puntual o algo así, pero más o menos la mórula se va a estar formando y presentando generalmente entre el día 2 y 4 después de que comenzó la primera división. La mórula es bien importante que tomemos en cuenta porque la mórula, estas divisiones consecutivas, hay una cúspide bien importante que es justo cuando las células cuando las divisiones permiten llegar a 32 células. En este punto es bien importante porque a partir de que formamos 32 células en la mórula, vamos a comenzar el proceso de diferenciación. Antes de esto, todas las células eran igualitas, ¿ok? Entonces, justo cuando llegamos en este caso a las 32 células, si lo recordamos, cuando esas 32 células se dividen, pues nada más es hacer la cuenta, 32 por 2, van a ser 64 células. Vamos a tomar una segunda etapa que se llama blástula. Esta etapa es bien importante para nosotros, porque si lo pensamos, aquí es donde vamos a poder ya evidenciar esta diferenciación de las cuales les hablaba. La blástula o blastocisto, como le quieran llamar, se caracteriza porque va a tener un tipo o una estirpe celular exteriorizada o en el límite, que justamente se caracteriza porque va a ser van a tener una función en una morfología distinta. Esta porción exteriorizada se llama trofoectodermo o le pueden decir trofoblasto, con el nombre que ustedes lo quieran llamar. Y dentro vamos a tener una porción que se le pueden decir masa celular interna o también se le llama embrioblasto. Esto obviamente es bien importante porque son dos grupos celulares que tienen ya dos funciones distintas. Una se asocia, ya lo saben más, con la formación de las capas protectoras y otra se asocia totalmente justo con la formación de lo que va a ser el embrión, de todo lo que va a ser el embrión. Entonces vean que aquí es bien importante porque para nosotros esta etapa en el corazón es bien, bien importante. Después de esto, pues ya saben que ustedes van a tener una gástrula. La gástrula no es más que, también tal vez lo conozcan con otro nombre, como disco embrionario trilaminar, donde vamos a tener justamente las capas germinales embrionarias, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Si recordamos, estas capas son súper importantes porque justamente también están hechas de células madre, pero estas células madre
tienen la capacidad solamente de formar sistemas, órganos o aparatos, pero no un organismo en su totalidad, lo cual, bueno, también es súper importante para nosotros. La gástrula también se caracteriza porque va a sufrir estos procesos de invaginación, no sé si ustedes lo puedan ir viendo acá, donde tenemos una estructura circular y se va a comenzar a formar este proceso de invaginación. Esto es bien importante para todos nosotros porque este proceso de invaginación donde se forma esta estructura que se llama blastoporo es lo que va a comenzar a que posteriormente se forme o comience a formarse el aparato digestivo para que justamente se forme una estructura primitiva respecto a lo que serían las porciones faríngeas, a los tractos en este caso orales, ¿vale? ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque la gástrula, al tener ya 3 capas germinales, vamos a tener como características distintivas que, bueno, les decía, son células madre, pero en este caso las que nos interesarían, pues son células madre pluripotentes, ¿no? Las pluripotentes, el mejor ejemplo que tenemos, pues es justamente el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Para el corazón, ¿qué nos va a interesar? Las células madre del mesodermo. ¿Por qué tienen tanta importancia el mesodermo para el corazón? Porque si recordamos, el corazón literalmente es un derivado mesodérmico. Entonces recuerden que esta capa, en este caso, o esta capa germinal embrionaria que se presenta desde la gástrula es bien importante porque el mesodermo les puede formar, entre las muchas cosas que están ahí, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, las células del riñón, los eritrocitos, el músculo liso, que tal vez no se parezcan mucho en morfología y función, pero que comparten un mismo ancestro, digamos, en común o un antecesor que es el mesodermo. Entonces, para el corazón es clave el mesodermo, ¿no? De hecho, esa es pregunta clasiquísima de exámenes de embriología, como derivados del mesodermo, pues bueno, para que lo tomemos ahí en cuenta. Entonces, dicho todo esto, hablemos justamente de ya específicamente del corazón. Pero bueno, hasta aquí, niños, ¿vamos todos bien? No hay nada que se me haya perdido o me están escuchando bien. Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Vale. Bueno, entonces, acá tenemos una preguntita, ¿vale? ¿Dónde se ubican las células con capacidad cardiogénica en la blástula? ¿Ok? Estamos hablando de blástula. Aquí les preguntaría antes a ustedes, cuando pensamos en corazón, ¿qué recuerdan, por ejemplo, de sus clases? El corazón, ¿ustedes lo recuerdan que se comienza a formar cuándo? ¿O a partir de qué le llaman corazón ustedes? Para más o menos ubicarnos, a ver. ¿Bien? Bueno, me parece que bien propiamente formado es a la 4ª semana, ¿no? Cuando ya es funcional. Cuarta, Ok, quinta semana. muy bien, sí, muy bien. La capacidad ya de contractibilidad es prácticamente de la 3.ª semana en adelante, pero si lo pensamos, justo en esta etapa ya es funcional, pero es justo lo que quiero resaltar el día de hoy es que vayamos viendo qué tiene la importancia en todas estas etapas previas, porque realmente hay mucho más, ¿vale? Bueno, cuando pensamos, estamos en la primera etapa del corazón. El corazón en este caso se distingue porque va a tener una etapa en este caso que se caracterizan por ser etapas premorfogenéticas. ¿A qué nos referimos con esto? Que todavía no está formado, pero ya está la especificación de que se forma el corazón. Esto quiere decir que ya están las indicaciones. Y obviamente un corazón ya funcional, de la 3.ª semana en adelante, no existiría o no se formaría si estas etapas no ocurren adecuadamente. Entonces pensemos en la blástula, ¿ok? Aquí estamos viendo una blástula justamente en un plano, en un corte transversal y estamos viendo también en un plano coronal. Si lo vemos acá, por ejemplo, podemos ya diferenciar lo que habíamos visto, dos zonas, ¿no? El epiblasto y el hipoblasto. Arriba tenemos una cavidad amniótica y el saco viterino, que recuerden que es esta estructura de donde va a nutrirse, en este caso, todo este proceso y estas células en formación. Aquí, pues obviamente estamos también formando la porción del embrioblasto, o ya está presente la porción del embrioblasto. Esto es como si lo hubiéramos digámoslo, en un corte transversal, y a su derecha lo que estamos viendo es literalmente viéndolo, digamos, desde arriba, desde acá, ¿ok? Entonces vean que tenemos aquí en la etapa de blástula una especificación bien importante. Pensemos que estamos hablando de más o menos de 7 a 12 días, o sea, prácticamente nada, ¿ok? Y desde esta porción es bien importante que entendemos que se va a presentar esta estructura que se llama línea primitiva. Ahorita les voy a mostrar una imagen verdadera porque aquí se ve muy bonito en el dibujo, pero no es lo mismo, ¿vale? La línea primitiva se caracteriza porque vamos a tener en una porción más superior algo que se llama nódulo de Hensen y vamos a tener justamente en esta porción intermedia, más o menos como en el tercer, si lo dividiéramos en 4 porciones, como en la tercera porción,
en la porción hacia la zona inferior, vamos a tener las áreas precardiogénicas. La línea primitiva me permite diferenciar derecha de izquierda y literalmente ustedes van a tener un área precardiogénica o un área o una preárea cardíaca izquierda y una preárea cardíaca derecha. Esto es bien importante que lo pensemos porque esta etapa va a tener que seguir avanzando, porque recuerden que el crecimiento embrionario y el desarrollo embrionario es exponencial. Entonces, ¿qué va a pasar después? Vamos a seguir avanzando en el tiempo y vamos a estar hablando de que vamos a tener una gástrula, que es nuestra siguiente etapa, ¿vale? Entonces, más o menos vamos a ubicarnos de los 13 a los 14 días. Vamos a seguir viendo. Voy a ponerle aquí un poquito de zoom para que ustedes lo vean. Vean, aquí está la línea primitiva y aquí yo tengo justamente el nodo de Hensen y yo tengo en esta zona punteada es el área cardíaca derecha o el área precardiogénica derecha y el área cardiogénica izquierda. No es como que haya un límite anatómico que lo permita diferenciar o que yo permita saber que de aquí para allá vamos a tener estas células. En algunas zonas, en algunas bibliografías los pueden manejar como cúmulos angiogénicos, lo cual pues también es correcto porque no solo forma el corazón, sino también forma vasos sanguíneos. Esto es a nivel de gástrula temprana. Pero ¿qué pasa en una gástrula tardía? Pensemos que teníamos aquí justamente la línea primitiva también, y lo que va a pasar es que estas zonas precardiogénicas que teníamos como derecha o izquierda van a comenzar a tener una migración en un sentido caudal acefálico, o sea, van a ir subiendo, van a subir tanto que hasta literalmente que lleguen a tocarse en esta porción. Si lo pensamos, esta porción ya no va a tener una forma de área cardiogénica aislada, sino lo vamos a ver como una forma de herradura, como lo estamos viendo aquí. Entonces estaban cada una hacia la izquierda y la derecha, pero van a migrar en un sentido cefálico y obviamente lo que va a pasar aquí es que se van a tocar. Y cuando se toquen, ya van a formar una estructura posterior en la gástrula tardía que se llama creciente cardiogénica o herradura cardíaca, como ustedes lo quieran llamar, ¿vale? Que se llama así justamente por la formación de esta estructura en forma de herradura. También se pueden llamar plexos angiogénicos, por lo que les decía, porque también va a formar en este caso todos los vasos, bueno, mucha porción de vasos sanguíneos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí con este punto, niños? Todo bien, doctor. Todo bien, gracias. Perfecto. Vale. Entonces, si lo pensamos, las etapas del corazón, entonces, de lo que les hablaba ahorita, eran etapas premorfogenéticas, pero realmente es algo mucho más complejo, ¿no? Por eso van a tener 3 sesiones. La primera etapa, pues, es la etapa premorfogenética, que es justamente de lo que les hablaba hace un momento. También se conocen como periodos presomíticos, que se caracterizan porque todavía no hay una estructura como tal o un órgano como tal formado. Después va a presentarse la etapa de morfogénesis, que es cuando ya se están formando las etapas primitivas del corazón y donde va a haber principalmente lo que se consideran como primordios o esbozos. Esto es, digamos, las estructuras anatómicas embrionarias que van a estar en el corazón, pero que después ya no las vamos a tener. Después, pues van a venir las etapas de remodelación, donde esos primordios o esos esbozos tienen que, en este caso, cambiar su morfología, ¿vale? Y después de esto va a venir una etapa de maduración, donde principalmente las células van a crecer y crecer y crecer, principalmente por hipertrofia, ¿vale? Que principalmente está asociada al periodo fetal. Entonces, bueno, esta esquemita pues les explica lo mismo, es justamente de un artículo que publicamos el año pasado, que es principalmente cómo se forma el corazón, desde cardiogénesis tempranas, corazones en tubos rectos y demás, que es ahorita lo que vamos a ir hablando a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo, lo que les decía. Vamos, en este caso, para no tardarnos tanto, a hablar justamente de la continuación de las etapas premorfogenéticas. Bueno, entonces, si lo pensamos, lo que les decía hace un momento, lo podemos ver de mejor manera en esta imagen que estamos viendo acá. Miren, acá lo que yo tengo es lo que les platicaba hace un momento. Ustedes tienen aquí mi línea primitiva, área cardiogénica derecha, área cardiogénica izquierda, y aquí punteado tenemos los procesos en los cuales se van a ir migrando para formar la creciente cardiogénica o la herradura cardiogénica, ¿no? Esto ya es en nuestra gástrula, y lo que va a pasar después es que cuando esa porción, en este caso, se tocó, va a comenzar a tener un proceso de ir bajando, ¿no? Para ponerse ya en posiciones más hacia la zona clásica del corazón, ¿no? Que todavía no hay como una anatomía bien definida puntualmente asociada a la de nosotros, ¿no? Acercándonos obviamente hacia las somitas, ¿vale? Esto es más de lo que habíamos visto hace un momento, para que lo tomemos en cuenta. Este punto es bien importante que lo entendamos, porque si pensamos que a veces el corazón implica solo cuando ya es, o sea, su presencia y formación tienen importancia solo cuando ya están maduros o cuando ya hay contracción,
pues estaríamos quitando todos estos procesos previos que implican mucho, porque muchas, en este caso, eh, especificaciones anómalas o muchas migraciones anómalas en este caso pueden provocar justamente que no se presente adecuadamente la formación del corazón, ¿no? Entonces, imagínense, pensemos algo, estamos hablando de etapas, no sé, de gástrula, blástula, ¿no? Estamos hablando de 12 días, 15 días, 17 días, 18 días. O sea, imagínense ustedes que a los 15 días, en este caso, o que a los 10 días o a los 12 días, una mujer embarazada tenga contacto con un teratógeno, tenga contacto con, no sé, con alcohol, tenga contactos con alguna cuestión que podría provocar cambios en este proceso. ¿Ustedes creen que a los 7 días, a los 12 días, habría algún indicativo o alguna señal de que estén embarazadas las mujeres en edades tan tempranas? ¿Ustedes qué creen? ¿Podría repetir la pregunta? No entendí muy bien. Les preguntaba que si creen que en etapas de blástula, gástrula, por ejemplo, a los 7 días, 12 días, después de que hubo este proceso de unión de óvulos y espermatozoides, ¿habría algún sintomático, alguna señal de que la mujer está embarazada? ¿Ustedes creen que ella podría saberlo o que su paciente está embarazada? Un ligero sangrado. ¿Pero ustedes creen que en todos los casos podría haber sangrados? Ah, no, no en todos. Bueno, el sangrado de implantación no siempre se presenta, es a los 6 días, ¿no? Pero Exacto. sí se puede saber por medio de orina a las 2 semanas o una semana en caso de la sangre. Ujú. Y lo de los teratógenos, existe una ley que se llama del todo o nada, ¿no? Que en el periodo preembrionario no sucede nada o sucede todo, o se muere, vaya, el embrión en este caso. Exacto. Solamente sucedería en el periodo embrionario. Exacto. Entonces, justo por eso lo decimos, aunque digamos, si hay manera de tener, o sea, de tener mecanismos de diagnóstico, si lo pensamos en una población como la nuestra, no es muy usual que a menos que se estén en cuidados, en este caso concepcionales, haya realmente un seguimiento puntual para enterarse de que hay un posible o no embarazo, ¿no? Realmente no es algo muy usual. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque justamente pensemos en un embarazo que tiene 2 semanas, ¿no? Pensemos en un embarazo que tiene una semana y media, ¿no? O sea, cualquier evento anormal a lo que estamos hablando podría implicar que haya una formación o una especificación inadecuada, que obviamente va a traer consigo, pues, malformación. Eso puede traer que no se lleve, en este caso, como decían, del todo a nada, que no se forme completamente las estructuras que tendría que estar constituyendo el embrión. Entonces, o sea, solamente se los menciono como para dimensionar. Esta ley del todo o nada sí es algo clasiquísimo, pero tratemos de o tomar como una base que realmente en este punto la medicina generalmente ya no tiene conceptos tan absolutistas, porque hay muchos factores intermediarios que podrían ser un espectro bastante distinto en cada caso, ¿no? En cada paciente, pero son muy buenas bases las que me están mencionando, ¿vale? Entonces, continuemos. Eh, entonces, si continuamos hablando de esta gastrulación, llegaremos más o menos a los 18 días. Obviamente con sus respectivas diferencias entre cada embarazo, pero recuerden que estos corazones en tubo rectos, literalmente lo que van a pasar es que se van a comenzar a tocar, o más bien, perdón, estos plexos angiogénicos van a comenzar a crecer y crecer y crecer hasta que se toquen, formando esta porción clásica que seguramente ustedes conocen, que es mis tubos endocárdicos. Los tubos endocárdicos son bien importantes para todos nosotros porque se caracterizan porque justamente se está presentando algo que se llama gelatina de Davis. Y aquí es para el corazón algo bien importante porque la gelatina de Davis, recuerden que en este caso también le pueden llamar como manto mioepicárdico, tienen la característica de que ya tienen la capacidad de formar, todavía no está como tal, pero ahí ya está lo que nos va a formar posteriormente tanto el miocardio como el epicardio, y lo que sí ya tenemos al interior de este corazón en tubo recto es endotelio, ¿no? En la parte del endocardio, que justamente es lo que ustedes ya saben, va a tener contacto con el torrente sanguíneo siempre, ¿vale? Entonces, justo, si lo pensamos, tenemos algo que se llama tubulación, y si lo pensamos, pues todos nosotros somos estructuras tubulares, ¿no? O sea,
somos un tubo parado, literalmente, ¿no? En palabras coloquiales. Y el embrión tiene que pasar de este proceso de ser un embrión plano a formar estructuras tubulares. Entonces, si lo pensamos, la tubulación para el corazón también es muy importante, porque si lo pensamos, aquí estamos viendo puros cortes transversales. Entonces, vean que aquí yo tengo cúmulos angiogénicos que están separados. Aquí tenemos otra vez el mesodermo, el ectodermo y el endodermo, ¿no? ¿Qué va a ir pasando conforme vamos avanzando en el desarrollo? Si se dan cuenta, el embrión plano va a tener a comenzar a plegarse hacia el centro, como lo estamos viendo. Y en este caso, los tubos endocárdicos, conforme va a ir avanzando el desarrollo embrionario, se van a ir acercando, ¿vale? Se van a ir, pues sí, uniendo paulatinamente uno tras otro, hasta que pues lleguemos justo, perdón, a nuestra última etapa. Vamos a tener la fusión de los dos tubos endocárdicos para formar un solo tubo endocárdico, donde ya vamos a tener lo que les decía, la gelatina cardíaca, el endocardio y el manto mioepicárdico. Esto es bien importante porque aquí tenemos un corazón que ya es una estructura tubular, porque el embrión en este caso ya se tubuló. Y obviamente esto yo les estoy hablando del corazón en tubo recto, pero no solamente se tubuló, o sea, con la tubulación no solamente se formó el corazón en tubo recto, también estamos formando en este caso estructuras del sistema nervioso, del aparato digestivo, que son resultado de la tubulación, como obviamente pues los intestinos, ¿vale? Entonces, bueno, hablemos de la parte clásica, que es algo que, digamos, yo creo que ustedes deben de conocer tal vez, o vieron un poquito, pero vamos a extrapolar esto a lo nuevo que se dice, ¿ok? Para que tengamos las dos vertientes, ¿ok? Bueno, con base en la literatura clásica, ¿qué primordios cardíacos conforman el corazón en tubo recto? Bueno, pues aquí tenemos justamente una imagen de Davis, está un artículo bastante famoso, donde nos decía que justamente el corazón se caracterizaba porque vamos a tener, pues, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, bueno, abajito de, saben, el seno venoso, y después íbamos a tener los atrios, después de esto íbamos a tener el ventrículo, después alguna estructura que se llama bulbus cordis, y después el tronco arterioso. Vean que ahí se ven muy bien los pliegues. Y estas estructuras, pues bueno, era lo que anteriormente se constituía como el corazón en tubo recto. La idea clásica, y realmente muchos libros lo siguen manejando así, es que un corazón en tubo recto ya tiene todas las estructuras que van a formar un corazón maduro. Pero de eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que el día de hoy la información más actualizada ya no lo maneja así, ¿ok? Aunque los libros lo sigan diciendo, no es así, ¿vale? Entonces, bueno, hablemos en este caso ahorita les sigo platicando de la literatura clásica, para que también tengamos esa forma clásica, digamos, y les termino hablando de las actualizaciones, ¿vale? Bueno, este proceso de gastrulación, si lo pensamos, tenemos, aquí traté de hacer los mismos dibujitos que ustedes están viendo. Recordemos que tenemos los tubos endocárdicos. Los tubos endocárdicos, si hiciéramos un corte transversal, veríamos lo que les decía hace un ratito, ¿no? La luz, obviamente, vamos a tener el endocardio, que lo estamos viendo aquí, que tiene contacto con la luz. Después vamos a tener el manto miopicárdico, o la gelatina cardíaca, o la gelatina de Davis, que recuerden que es lo que nos va a dar origen justo a las porciones de miocardio y de epicardio. Los tubos endocárdicos también en este caso clásicamente se dice que ya tenían todas las estructuras, el tronco, el cono, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo, las aurículas y el seno venoso. Entonces, ¿qué va a ir pasando? Pues estos tubos endocárdicos, recuerden que estamos hablando de la gastrulación tardía, ya para formar nuestro corazón en tubo recto, se van a ir tocando, y cuando se tocan, lo que va a pasar es esto, ustedes ya lo saben, tubos endocárdicos, después ¿quién viene? La creciente cardiogénica, donde en teoría el tronco se fusiona en su porción más cefálica, el cono está acercándose, el bulbus cordi también, ventrículo primitivo, las aurículas también y el seno venoso. Se van a ir acercando paulatinamente hasta conformar un corazón en tubo recto, lo que mencionábamos hace un momento, ¿ok? Esta porción, pues obviamente se distingue porque ya podemos diferenciar una estructura central, que es principalmente el tronco, el cono, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, pero también podemos diferenciar el seno venoso derecho y el seno venoso izquierdo, ¿ok? Si lo recordamos, el corazón maduro de cualquiera de nosotros va a tener las aurículas en una porción superior y, en este caso, los ventrículos en una porción inferior. El corazón embrionario es siempre al revés, recordemos eso, porque es un proceso que tiene que ir literalmente subiendo. Ahorita vamos a ir hablando un poquito de esto. Entonces veamos que en este caso, si lo tratáramos de extrapolar un poquito a manera de circulación sanguínea, o de circulación sanguínea, tendríamos algo así: tronco, cono, bulbus cordis, ventrículo primitivo, aurículas derechas y seno venoso derecho, aurícula izquierda, seno venoso izquierdo. Entonces, bueno, ¿por dónde entraría la sangre? Del lado derecho. En el caso de esto, por la vena cardinal común comunicante derecha,
la vena vitelina derecha, vena umbilical derecha, y en el caso del lado izquierdo, por la vena vitelina izquierda, vena umbilical izquierda y la vena cardinal comunicante izquierda, ¿ok? Y obviamente todo esto avanzaría por el corazón en tubo recto y tendría que salir, recuerden, por las aortas, ¿no? En este caso tenemos una aorta ventral izquierda y una aorta ventral, en este caso, derecha. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que, como ya lo saben, va a seguir avanzando justamente hasta llegar, digamos, a la cúspide del embrión, donde obviamente ya saben que se transforma ya no en aorta ventral, sino en aorta dorsal, ¿no? Esto es bien importante que lo entendamos porque obviamente los procesos de circulación son distintos, porque obviamente la necesidad sanguínea, oxigénica y el corazón en formación es distinto, ¿vale? Entonces, bueno, hablemos un poquito de cómo se está presentando en este caso los procesos de especificación y de diferenciación, en este caso del corazón. Actualmente, y esto sí es bien importante que lo entendamos, el corazón internacionalmente se reconocen dos zonas que nos permiten la formación o dos zonas que van a ser justamente las encargadas de que se forme el corazón. A eso se le llaman campos cardiogénicos, ¿ok? Existe el primer campo cardiogénico y el segundo campo cardiogénico. Se llaman así, o sea, su nombre viene de las etapas en las que aparecen. Primero aparece el primer campo y después el segundo. En este caso, el primer campo cardiogénico se considera a la creciente cardiogénica, o tal vez recuerden que se llamaba herradura cardíaca. Es bien importante que pensemos que aquí hay unas señales inductoras muy importantes que van a ser diferenciadas una de otra, ¿no? Por ejemplo, el primer campo cardiogénico pues es expresado a partir de GATA4 y a su vez va a hacer que se sobreexpresen o que se expresen indirectamente TBX5, NKX25 y HAN2, ¿no? NKX25 pues es justo un marcador bien importante del primer campo cardiogénico. Y obviamente aquí nos va a participar en la formación principalmente del ventrículo izquierdo más el tabique interventricular. Ahorita lo digo de manera superficial, pero ahorita vamos a hablar ya puntualmente qué estructuras forma, porque es mucho más complejo. El segundo campo cardiogénico se considera que es el mesodermo faríngeo o también se le llama mesodermo esplácnico. Esto obviamente es cuando ya estamos en una porción donde el embrión ya tiene estructuras morfogenéticas. Y esta etapa es bien importante que lo recordemos porque este mesodermo faríngeo, como lo estamos viendo en esta imagen de acá, va a ir agregando justamente células que van a ir viajando a partir justamente del mesodermo faríngeo y van a entrar obviamente por los tractos de salida embrionarios del corazón. Por eso hay tanta importancia en el segundo campo cardiogénico a nivel justamente de la formación de los tractos de salida, ¿no? A lo mejor recuerdan que hay un grupo ahí de cardiopatías que se llaman troncoconales o conotroncales, pues aquí tienen muchísima importancia este tipo de procesos de migración, como hace ratito me decían. Tenemos en este caso marcadores bien importantes como TBX1, tenemos a FGF10, FGF8, PIX2, etc. En este caso, ¿qué nos va a estar voy a cambiar de la imagen, que nos va a estar formando? Pues los tractos de salida, como les decía, válvulas y la pared libre ventricular de la región trabeculada del ventrículo derecho. Ahorita vamos a hablar de esto un poquito más a detalle, ¿vale? Entonces no se les olvide, porque esta es clasiquísima. Primer campo cardiogénico, creciente cardiogénica o herradura cardíaca. Segundo campo cardiogénico, mesodermo faríngeo. Súper, súper, súper importante, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí, niños? Todo bien, doctor. Perfecto. Bueno. Ok, entonces les decía, miren, esta es bibliografía de otro artículo también de nuestro grupo de estudio, por si lo necesitan consultar, aquí está mucho más a detalle. Esta tablita lo que justamente recaba es cómo participa el primer campo cardíaco y el segundo campo cardíaco en la formación del corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer campo cardíaco les va a formar tanto endocardio como el miocardio, y ya estructuralmente hablando, ¿qué les puede formar? Pues bueno, el primer campo cardíaco, la región trabecular del ventrículo izquierdo, algunas poblaciones auriculoventriculares y también participación del desarrollo del tabique, lo que les decía, ¿vale? Segundo campo cardíaco, pues puede formar la región trabecular del ventrículo derecho, los tractos de entrada y salida de los ventrículos, las válvulas aórticas y también pues nodo sinoauricular, ¿vale? Esto es bien importante que lo entendamos porque este proceso, cuando ocurre de buena manera, pues no va a haber ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando hay fallas en el primer campo cardiogénico, pueden traducirse o pueden, en este caso, hacer más fácil que se presenten cardiopatías congénitas como hipoplasia ventricular de izquierda, corazón univentricular,
doble salida del ventrículo izquierdo, defectos septales a nivel de los ventrículos, o sea, comunicaciones interventriculares, y cuando el segundo campo cardiogénico falla, pues también se pueden presentar cardiopatías, como que, como doble salida del ventrículo derecho, canal auriculoventricular persistente, atresia pulmonar, atresia tricúspide, que vean, o sea, lo que quiero que me entiendan es que estas cardiopatías que son pues relativamente usuales en todo el mundo, pues tienen un origen embrionario bien importante, que son justo el primer campo y el segundo campo cardiogénico, ¿vale? Entonces, bueno, hablemos de cómo se le da una identidad a lo que se está formando en el corazón. La identidad y la formación o la especificación del corazón tiene un proceso ordenado secuencial bien importante, ¿no? Que tiene principalmente tres procesos. El primero es el flujo de morfógenos. Si lo pensamos, el embrioncito, conforme comienza a torcerse, va a generar que esa torsión haya un gradiente, que en este caso va a provocar que ese gradiente mueva los morfógenos en un flujo, en este caso, hacia la izquierda. Y obviamente, esto es lo que les decía, aquí tenemos justamente el nodo primitivo, y este nodo primitivo se caracteriza por eso, porque al comenzar a torcerse hacia la izquierda, el gradiente va a liberar también todos los morfógenos, o entiéndase, todas estas moléculas, por esta señalización o por este canal que estamos viendo en el caso de la imagen, para dar esta especificación. Entonces, el primer punto importante que en la gastrulación y en el plegamiento embrionario se tiene que estar presentando es un flujo de morfógenos hacia la izquierda. Esto en condiciones, ya saben, de situs solitus y de condiciones normales, ¿vale? Voy a poner un poquito de zoom para que lo vean. El segundo punto es el nodo de Hensen. Vamos a ubicarnos acá, ¿vale? Ustedes en este caso podemos diferenciar estas zonas porque aquí en nuestro nodo primitivo vamos a comenzar a expresar estos morfógenos que también son a la izquierda, no se les olvide, ¿no? Y en este caso ustedes tienen en el nodo de Hensen el flujo justamente del líquido intracelular hacia la izquierda que les decía. Se expresan muchas cosas, pero a nivel del corazón lo que más nos va a importar es nodal. Nodal es bien importante porque a su vez provoca la expresión de activina, ¿ok? Y activina va a hacer que posteriormente se expresen de manera diferenciada PIX2C y FOXH1. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, estos son marcadores que nos permiten diferenciar en el corazón lo que va a ser en este caso una porción atrial y lo que va a ser una porción en este caso ventricular. Entonces, PIX2C se caracteriza porque nos va a dar la diferencia de la identidad atrial y obviamente también porciones pulmonares, y FOXH1 lo que nos da es la identidad ventricular y obviamente también participa en los procesos de torsión de las asas. Esto pues es básicamente lo que estamos viendo acá. Vean que, por ejemplo, acá tenemos una imagen acercada también de un artículo nuestro. Lo que están viendo aquí es cómo se libera nodal, y pues justamente esto lo que nos permite es diferenciar a PIX2C y a FOXH1, obviamente para que PIX nos forme la parte de atrios y para que FOX nos exprese la porción de ventrículos. Esto es bien importante, porque también recordemos que la torsión del corazón, que ahorita vamos a hablar de esto, tiene que ser muy específica, porque si el corazón literalmente no tiene esta torsión como debería ser, pues se pueden presentar una infinidad de cardiopatías. Vean que, por ejemplo, en esta imagen lo que les explica es que PIX solamente se está expresando del lado izquierdo, ¿no? Y ese lado izquierdo lo que nos hace es que haya un buen looping o que haya una buena formación de asa para que el corazón constituya la morfología clásica que deberíamos de tener, ¿vale? Y bueno, ya nada más para hablar justamente para irnos ya a la parte de asas, para hablar justamente de los ventrículos, pues los ventrículos también tienen marcadores, ¿no? En este caso, el ventrículo derecho tenemos marcadores como MEF2C y como HAN2, y también en el ventrículo izquierdo tenemos a MEF2C, TBX5 y NKX25. Entonces, si recordamos, ventrículo derecho se va a formar ¿de qué campo cardiogénico? ¿Me pueden recordar? ¿Del primero o del segundo? El ventrículo derecho, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Del primero? No, el derecho se forma del segundo. Y el primer campo cardiogénico forma el ventrículo izquierdo. Entonces, si les decía hace un ratito que NKX25 es un marcador bien importante del primer campo cardiogénico y se forma el ventrículo izquierdo. HAN2 es un marcador del ventrículo derecho y viene del segundo campo cardiogénico. ¿Por qué les explico esto? Para que entendamos que la progresión en tiempo es distinta.
primero se va a formar el ventrículo izquierdo a partir del primer campo cardiogénico y después se va a formar el ventrículo derecho a partir del segundo campo cardiogénico. Por eso, aunque los dos van a constituir después una unidad anatómica llamada corazón, los ventrículos tienen un patrón de expresión genética distinta porque están hechos de diferentes poblaciones celulares que los van a formar. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿O sí estamos entendiendo esto? Porque esto es bien importante. Todo bien, doctor. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos ahora sí a pues la porción, a la parte bonita, digamos, ¿no? A la parte más visual, ahora sí. Entonces tenemos al final justamente de entre la tercera y la cuarta semana vamos a tener ya nuestro corazón en tubo recto. Hace ratito me decía alguno de ustedes que es cuando el corazón ya es maduro y más bien cuando ya es funcional. Justo esta etapa es bien importante para todos nosotros porque tenemos que pensar en este caso que el corazón en tubo recto es algo como lo que están viendo aquí. Obviamente esto es bien importante porque recordemos que el corazón en tubo recto se caracteriza porque todavía no está aceptado, no hay un proceso de aceptación ni de departamentalización, pero tenemos ya las estructuras que posteriormente van a formar el corazón maduro. Si lo vemos, acá abajo tenemos los primordios de las aurículas y tenemos los primordios del ventrículo, en este caso izquierdo, y hacia arriba, que no se ve todo, estarían los primordios también de los tractos de salida, que obviamente pues son importantes para nosotros. En este caso, recuerden que esta etapa se distingue porque las aurículas están abajo, la sangre entra por aquí, avanza y va a salir por la porción más superior. Pero recordemos que en este caso, este corazón ya es contráctil, ya es funcional y ya tiene la capacidad de movilizar sangre. Obviamente el corazón en tubo recto se forma a la par de que se forma todo el sistema, todo el sistema angiogénico, la parte en este caso de vasos sanguíneos. Entonces, el corazón en tubo recto no se puede formar aislado si previamente tampoco se están formando eritrocitos y si tampoco se forma el endotelio por todo el cuerpo. Entonces, es una labor conjunta, ¿no? El corazón en tubo recto se forma a partir de todo lo que ya les había mencionado antes y el sistema hematopoyético y el sistema endotelial se va a formar también principalmente por un gen que se llama RONX1, que obviamente, les repito, les forma endotelio y les forma eritrocitos, ¿ok? La segunda etapa se llama ascense. Vean que en este caso ya tiene un poquito más de morfología. Entonces tiene una visión ya un poco más clara porque se comienzan a formar estos límites anatómicos que justamente ya podemos visualizar de manera, en este caso, más fácil. El corazón en tubo recto va a comenzar a tener un proceso de torsión hacia la derecha y esa porción hacia la derecha me va a permitir que ustedes tengan esta primera asa, ¿ok? Y estos se llaman asas o loops, como ustedes le quieran llamar, y el proceso pues se llama justamente torsión en español o looping en inglés, donde podemos diferenciar. Vean que aquí ya tenemos la porción del cono, que recuerden que pues es una estructura embrionaria importantísima para los tractos de salida. Lo mismo, en la porción en este caso más caudal, tengo las aurículas, tengo la porción en este caso de los ventrículos primitivos, y al cono aquí en este caso, ¿vale? Nuestra siguiente etapa es muy sencilla, porque viene una segunda torsión, pero en un sentido contrario, que sería ya no a la derecha, sino que en la siguiente etapa, que es la ascense, recuerden que yo ya tenía una primera torsión, en este caso, hacia la izquierda, ¿vale? Y ahora, perdón, hacia la derecha, y ahora me voy a tener una torsión, en este caso, hacia la izquierda. Aquí está la torsión de la izquierda, acá está la de la derecha que ya teníamos. Entonces vean que yo tengo igual mi aurícula primitiva derecha, aurícula primitiva izquierda, y tengo la región, en este caso, primitiva del ventrículo izquierdo, que vino del primer campo, no se les olvide, y la región primitiva trabeculada del ventrículo derecho, en este caso, que están adicionándose o agregándose de poblaciones que están incorporándose, recuerden, del mesodermo faríngeo. Y acá arriba tenemos justamente al cono, ¿vale? Entonces vean que ya tengo mi estructura en forma de S. ¿Sí le ven la forma de S, niños, o no? ¿Nos vamos ubicando o no? Sí, doc, creo que ahí se ve bastante claro. Ok, perfecto. Bueno, después, pues tenemos justamente, haciendo la comparativa, se puede llamar la siguiente etapa ASA en S avanzada o ASA en U, como ustedes lo quieran llamar. Aquí es, digamos, donde ocurre el cambio visual más notorio. Si lo recordamos, teníamos a las aurículas primitivas derecha e izquierda en una porción inferior, como lo teníamos acá abajo. Lo que va a pasar es que recuerden que el embrioncito se va a ir torciendo y torciendo y torciendo y plegando para formar esta estructura como de
como de media luna, que yo creo que ustedes recuerdan, y lo que está pasando es que esa torsión va a hacer que las aurículas pasen de una porción inferior a una porción superior. O sea, literalmente esto va a comenzar a subir para abrazar en este caso al cono, que es la aurícula primitiva derecha y la izquierda, y van a comenzar a subir por una porción caudal, no, perdón, sí, por una porción en este caso dorsal, perdón, para comenzar a subir y abrazar poco a poco al cono y al tronco. Ajá. Este proceso recuerden que va a traer consigo que entonces anteriormente lo más caudal que yo tenía eran las aurículas, pero ahora ya no van a ser las aurículas porque las aurículas van a estar superiorizadas. Entonces lo más caudal que ahora voy a tener van a ser justamente la región de los primordios del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. ¿Me van siguiendo hasta aquí, niños? Sí, tal. Bueno, vean que en esta etapa todavía no tenemos la forma o la morfología clásica del corazón que ustedes ya conocen, pero ya es un poco más similar, ¿no? Donde las aurículas están arriba, los tractos de salida un poco más centralizados y los ventrículos en la porción más caudal. ¿Qué viene después? Pues bueno, lo único que va a pasar después es que esta rotación se va a completar. Entonces, si se acuerdan, voy a regresar un segundo. Aquí quedamos que la aurícula derecha e izquierda estaban, digamos, comenzando a abrazar al cono y al tronco. Si se dan cuenta en esta etapa, tenemos el cono y el tronco y lo que va a pasar es que la aurícula, tanto derecha como izquierda, ya van a abrazar totalmente en su totalidad a los tractos de salida, ¿no? En este caso yo ya voy a tener una aurícula derecha, pues a la derecha, que va a estar justamente dividida en medio por el cono y el tronco de la aurícula izquierda. Y esto, aunque no es un corazón todavía como tal, digamos, igualito al de nosotros, porque obviamente nosotros no tenemos cono y tronco, ya es una morfología más clásica hacia lo que nosotros ya recordemos como un corazón maduro. Por eso se le considera un corazón ya premaduro, ¿no? Entonces, obviamente, después, ¿qué va a pasar? Va a crecer. Y esto que estamos viendo aquí, pues ya es a la derecha lo que están viendo es un corazón maduro. Más o menos en Carnegie son 60 días. Esto lo que estamos viendo es que ya podemos ver todas las zonas clásicas que ustedes ya conocen. Un ventrículo izquierdo, que recuerden que es más grande porque realiza la circulación mayor. Un ventrículo derecho, que es más pequeño porque se encarga de la circulación pulmonar. Una pulmonar, una aorta, aurícula derecha y aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces, si lo pensamos, el corazón maduro, pues justamente se va a estar presentando clásicamente en este límite, en el periodo cercanos al límite de transición de etapas embrionarias a etapas fetales. Porque después ya solamente tendría que crecer y crecer y crecer y crecer, ¿vale? Pero ya están todas las estructuras presentes. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Perfecto. Bueno, digo, ahorita se los platico súper sencillo, pero ya mañana Tania les va a explicar a detalle la porción de cómo se forman los tractos de salida y su participación en las cardiopatías, porque es un tema padrísimo, pero mucho más complejo de lo que creen, ¿vale? Bueno, entonces, hablemos un poquito. Bueno, miren, aquí lo que pasa es para que puedan ver la historia completita, ¿no? Una preasa o un corazón en tubo recto, hacen C, después hacen S, hacen U, y después de esto, pues ya nada más es la rotación final para formar nuestro corazón maduro. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Esta es como la historia completita, ¿vale? Bueno, entonces, hablemos un poquito del nuevo modelo propuesto. Les decía hace un ratito que lo más clásico que se conoce es que un corazón, ya desde corazón en tubo recto o desde los tubos endocárdicos, ya tiene todas las estructuras que normalmente van a constituir a un corazón maduro. Nuestro grupo de estudio desde hace muchos años, y cuando les digo muchos, de verdad son muchos, más de 50 años, ha estado trabajando justamente en esto, ¿no? Ha utilizado diferentes modelos experimentales y muchas más personas en el mundo han podido validar justo lo que les estoy tratando de platicar. La cuestión es que todavía no hay como suficiente difusión respecto a esto, ¿no? Entonces, el hecho de que ahorita se hagan este tipo de actividades me parece bien importante para que ustedes tengan presente esto, ¿no? Tal vez ahorita en los libros siga la manera clásica, pero tal vez el día de mañana que ya estén acabando la subespecialidad o algo así, pues la información sea más actualizada, que conozcan muy bien esto y que a sus futuros residentes, a sus pasantes, a sus NUPs, pues bueno, les compartan información más actual, siempre va a ser muy bueno. El nuevo modelo propuesto, que justamente se basa mediante marcaje selectivo in vivo,
pues lo que hace es recabar no solo nuestra información como grupo de estudio, sino la de muchos más grupos de estudio, donde lo que estamos viendo aquí es justo los corazones en las etapas que les mencionaba hace un momento. Y hay diferentes cambios, ¿no? Sobre todo a tractos de salida. Mañana también les va a contar un poquito más de esto, pero vean, por ejemplo, en este primer corazón en tubo recto, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí son los primordios justamente de los canales AB, que ahorita vamos a hablar de su inceptación, y de los primordios del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular. Pero no como tal un bulbus cordis, no como tal todas las porciones clásicas que ustedes tal vez reconocieron, ¿no? No significa que no existan, lo que pasa es que todavía no están presentes. Lo que nosotros sabemos conforme pasa el tiempo es que por eso les decía hace un momento, las poblaciones celulares que vienen literalmente integrándose del primer campo, van a formar esto que estamos viendo acá en la imagen A, pero posteriormente lo que va a pasar es que estas poblaciones que van a ir migrando, miren que aquí se ve justo el mesodermo esplécnico en la letra D, van a ir migrando para integrar justamente al corazón toda esta porción de nuevas células que les van a permitir formar lo que les decía, los tractos de salida, que se remodele interiormente, que haya este septado, por ejemplo, del cono y del tronco, que se forme también el ventrículo derecho, porque recuerden que no existía, se está adicionando por el ventrículo se está adicionando al ventrículo izquierdo, porque originalmente en estas etapas el corazón, en la porción A de corazón en tubo recto y B, solamente es un corazón unicavitario, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero que sí entendamos es que no hay que casarnos con esta idea clásica que ya un corazón recto ya tiene todas las estructuras. ¿Por qué no? Este es un proceso ordenado, secuencial, y de verdad este es el trabajo de muchos años, de muchos grupos de investigación, saber cómo estas poblaciones celulares migran, cómo se van adicionando y cómo forman lo que nosotros hoy ya conocemos como un corazón maduro. Cualquier proceso de migración anómalo, pues se va a traducir en que obviamente no se presente en la formación adecuada de esto, ¿no? Para que lo tomemos muy en cuenta. Entonces vean que aquí es otra imagen de otro artículo también nuestro, tenemos lo mismo, un corazón en tubo recto, pero solamente tenemos en este caso la porción del ventrículo izquierdo, la región primitiva del canal AB, en este caso, y de las aurículas, en este caso, y paulatinamente se van a ir integrando las células que van a formar a los ventrículos derechos y a los tractos de salida, ¿ok? Para que no nos quedemos con esta idea clásica, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí vamos bien, niños? ¿O hay alguna duda? Todo bien, doctor, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya nos estamos acercando. ¿De tiempo estamos bien, perdón, César? ¿O tú dime cuánto me queda? Sí, claro, no, no se preocupe, ahora sí que hasta que usted pueda terminar, no se preocupe, no tenemos un tiempo limitado. Ok, vale. Entonces ya estamos entrando en nuestro último tema, que es aceptación, pero vamos a verlo como con un poquito más de detalle para que lo puedan entender. A mí este tema me encanta, pero me gusta más darlo en el pizarrón como para ir viendo todo esto. Aquí, bueno, no se puede. Salen algunas imágenes para que lo vayamos a tratar de explicar. Bueno, les pido por favor un segundito para que ando como con un poco de alergia y nada más quiero ir por un poquito de agua para que no se me seque la garganta, ¿sí? Pues me dan un minutito nada más, por favor. Claro, no se preocupe, doctor. Vale.
Listo. Ya ando de nuevo por aquí, niños. Déjenme ver. Listo. Sí están viendo ahí la presentación, ¿verdad? Sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, entonces, hablemos en este caso de la aceptación auricular, ¿ok? Pensemos que el corazón, como les decía, es una estructura y es un órgano que es unicavitario. Esta estructura se caracteriza porque pues tiene que sufrir procesos de aceptación o departamentalización, como ustedes le quieran llamar, que son bien importantes para todos porque justo esta, una de las principales cardiopatías, o más bien no una de las principales, la principal cardiopatía congénita en todo el mundo es una CIA, una comunicación interauricular. Después vienen una CIV, como una comunicación interventricular. Y este tipo de cardiopatías generalmente resultan de estos procesos que les voy a explicar anómalos o que se quedan inconclusos. Esto es bien importante que lo entendamos porque tiene como pues una combinación desfavorable de muchos factores, ¿no? Que pueden ser, les decía, ambientales, nutricionales, teratogénicos, etc., ¿no? Simplemente idiopáticos, sin ninguna explicación en particular. Pero obviamente todas las cardiopatías, ustedes lo saben, se caracterizan porque tienen desequilibrios hemodinámicos, desequilibrios o bueno, cambios a nivel de la oxigenación. Por eso es tan importante entender esto, ¿no? Entonces, bueno, veamos a ver que aquí tenemos el corazón en tres planos, ¿no? Los dibujitos no son los mejores, pero bueno, los tenemos en este caso para que podamos tener como un apoyo o como una referencia. Vamos a ubicarnos. Tenemos un dibujo en plano coronal, después tenemos un dibujo en plano transversal y luego en un plano sagital. Vean que en este caso tenemos justo las porciones que ustedes ya conocen de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, lo que en la literatura clásica diría como el bulbus cordis, que realmente sería el ventrículo primitivo, y esto en un plano coronal. En un plano transversal, recuerden, en un corte transversal, tenemos al bulbus cordis y al ventrículo primitivo. Recuerden que es como hacer un corte aquí, ¿vale? Y en este caso, en la porción sagital, pues solamente estamos viendo la aurícula izquierda y el ventrículo primitivo, ¿vale? Es como si lo viéramos este coronal, pero de acá de ladito, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a comenzar a formar algo que ustedes conocen tal vez como canal AVE. Pregunta para ustedes. A ver, ¿a qué le llaman canal, niños? O para ustedes, ¿qué es un canal? ¿Qué es un canal, niños? Pues ve más que nada como un tubo que tiene dos salidas, ¿no? Ajá, muy bien, sí. Muy bien, es una estructura, puede ser tubular o alguna otra forma, pero como bien dices, tiene dos salidas. Sí, Dorian, habías levantado tu mano, ¿qué alcanzó a ver? ¿Alguien más? Fui yo. ¿Será un medio de comunicación? Muy bien, Las culturas. muy bien. Un canal tiene esta base también bien importante, que es un proceso o una estructura que comunica, correcto, ¿vale? Entonces, bueno, el canal AB como tal todavía no está formado, pero bueno, va a comenzar a aparecer, ¿vale? Pensemos que recuerden que todo lo que está recubriendo el corazón en su parte más interiorizada, ¿cómo se llama? A ver, recuerden ustedes, ¿qué tejido es el que está ahí al interior del corazón? ¿El endocardio? Muy bien, el endocardio. Entonces, va a comenzar a aparecer, en este caso, esta estructura que voy a ponerle aquí un poquito de zoom para que lo vean. Esto que está aquí delimitado con la línea punteada sería nuestra porción donde va a aparecer el canal AB. Ajá, el canal AB es una prolongación del endocardio que tenemos que ir recordando. Entonces, a manera coronal, pues aquí no hay nada, pero si lo comparamos en el desarrollo, vean que aquí se está presentando esta protuberancia o este crecimiento del endocardio que va a ser justamente llamado así, canal AB, ¿vale? ¿Cómo se vería esto en un corte transversal? O sea, si yo lo corto a esta altura, lo que yo vería sería de no tener nada a que comiencen a aparecer justamente estas estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Estas estructuras que son prolongaciones de endocardio, ven que aquí lo estamos viendo de manera transversal, los voy a bajar a sagital, van a comenzar a presentarse. Y es bien importante que recuerden que esto se llaman cojinetes endocárdicos, ¿ok? Los cojinetes endocárdicos, pues ustedes van a tener uno en una porción, en este caso, ventral y otro en una porción dorsal. El cojinete endocárdico en la porción, en este caso, dorsal, va a tener un crecimiento ventral y el cojinete, en este caso, endocárdico de la porción ventral va a tener un crecimiento
dorsal. Esto quiere decir que literalmente uno va a crecer hacia adelante, va a ser su respectivo delante y el otro también, para que paulatinamente crezcan y crezcan. Esto significa que en estas porciones endocárdicas pues va a haber mucha proliferación, para que conforme va a pasar el tiempo, va a pasar esto, que se van a fusionar por el completo, ¿no? Hasta que se toquen. Vamos a ver el cambio. Aquí apenas estaban creciendo y acá ya se tocaron, ¿vale? Cuando este crecimiento, tanto caudal, perdón, tanto dorsal como ventral, se está presentando, se va en este caso a crecer todavía más y ahora ya vamos a formar lo que ustedes conocen tal vez como almohadilla endocárdica, que es esta banda continua de miocardio, perdón, de endocardio, que se va a caracterizar porque ya está presentando una estructura septal que me va a permitir justamente hacer un proceso de comunicación. Ajá. Ojo, el corazón todavía no está aceptado en su totalidad, solamente es como la primera etapa que en este caso me está permitiendo formar como el andamio donde se van a formar todos los demás septos y después van a unirse las válvulas y las valvas y todo esto que seguramente ustedes recuerdan. ¿Me van siguiendo hasta aquí, niños? Sí, doctor, sin problema. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar después? Bueno, vamos a seguir avanzando en el tiempo. Tenemos nuestra almohadilla endocárdica. Lo que va a pasar es que va a comenzar a presentarse un crecimiento a partir del techo auricular común, como lo estamos viendo acá, ¿vale? Este techo auricular común va a comenzar a tener un crecimiento de endocardio. Esto también es endocardio, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí en el dibujito también sigue siendo endocardio, toda esta porción, ¿vale? Entonces, este crecimiento va a comenzar a movilizarse en un sentido, en un sentido eh, descendente. Pues como lo estamos viendo aquí, vean que comienza a bajar esta porción. Y esto es bien importante para todos nosotros, porque si lo vemos de manera importante, esto se caracteriza porque vamos a comenzar a tener crecimientos de endocardio y endocardio y endocardio. Conforme va a ir avanzando, pues obviamente va a ir bajando, ¿no? Hasta llegar casi a tocar la almohadilla endocárdica. Entonces, en este punto, déjenme quitarles el lapicito. Listo. En este punto, vean que lo que está pasando es que este crecimiento de endocardio del techo auricular común va a ir bajando, ¿ok? Y esta porción que va a aparecer de tejido endocárdico es una pieza clave en este caso que se está presentando, porque tal vez ustedes lo recuerdan como el septum primum. El septum primum, en este caso vean que acá también lo estamos viendo, se caracteriza porque es una prolongación de endocardio que se caracteriza porque va a tener un crecimiento a partir del techo auricular común en un sentido hacia la almohadilla endocárdica, ¿vale? Esta etapa es bien importante porque estamos hablando de mi primera etapa de septación eh, auricular. ¿Qué va a pasar después? Este septum primum va a formar, vamos a verlo acá abajo, una porción septal, que es la superior, y una porción, digamos, vacía, que es la de acá abajo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, porque luego se me confunden mucho en estos temas, el septum primum es la porción de endocardio, perdón, que va a estar presente del techo auricular común hacia la almohadilla endocárdica. Ajá. Y después, en este caso, y que va a estar tocando a esta porción vacía. Esta porción vacía se llama ostium primum, ¿ok? Entonces, el ostium primum se caracteriza porque es un espacio o una pequeña cavidad que va a estar entre la almohadilla endocárdica y el septum primum, pero no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo tenemos que entender muy bien, ¿vale? Septum primum es la porción de endocardio que está entre el techo auricular común y el ostium primum, ¿vale? Y el ostium primum, ¿qué es? Es la porción en este caso, el espacio que va a estar entre la almohadilla endocárdica y el septum primum, ¿ok? ¿Me van siguiendo hasta aquí, niños? ¿Estamos claros con este tema? Porque a veces se me confunden un poquito. Creo que todo bien, doctor. ¿Sí? Bueno, vale. Entonces, conforme va pasando el tiempo, este crecimiento del septum primum, pues va a ir avanzando, ¿no? Entonces, obviamente, este avance del tejido se caracteriza porque el septum primum, voy a avanzar la diapositiva, va a comenzar a crecer y crecer y crecer, y en el crecimiento del septum primum van a comenzarse a presentar muertes apoptóticas aleatorias.
no significa que este tejido no sirva, solamente que recuerden que la apoptosis en el desarrollo embrionario tiene que tener remodelaciones. Entonces, el septum primum se va a remodelar. ¿Cómo se va a remodelar? Sufriendo muertes apoptóticas. Estas muertes apoptóticas aisladas y aleatorias, en teoría, se llaman fenestraciones. Entonces, el septum primum va a comenzar a sufrir fenestraciones. Y esas fenestraciones, como lo estamos viendo acá, pues se van a ver en todos los planos. Ojo, aparte de esto, hay que pensar que el septum primum va a seguir bajando y bajando y bajando. ¿Estamos de acuerdo? Buscando que cuando toque la almohadilla endocárdica, a la par, pues las fenestraciones van a ir avanzando. Entonces, no se les olvide que son dos procesos que están ocurriendo a la par. El septum primum continúa su crecimiento hasta tocar la almohadilla endocárdica y segundo, las fenestraciones o las muertes apoptóticas también van a estar continuando, ¿vale? ¿Qué va a pasar después? Vamos a la imagen de acá. Lo que va a pasar es que las fenestraciones van a derivar en que se forme, en este caso, eh, otra cavidad u otra estructura vacía, todavía como lo estamos viendo acá, ¿vale? Y en este caso, el endocardio del septum primum, ahí va a seguir, ajá, pero va a estar ya en contacto con la almohadilla endocárdica, que recuerden que es esto que está aquí, ¿vale? Esta primera banda o este proceso de canal que estamos teniendo ahí de comunicación. Entonces, esto es bien importante, porque si lo vemos, lo que está pasando es que estamos comenzando a hacer este proceso de septación. Ojo, tengo remanentes de mi septum primum, pero ya solo están pegados, como les decía hace un momento, a mi almohadilla endocárdica, ¿ok? Vamos a la siguiente diapo para tratar de integrarlo un poquito más. ¿Qué va a ir pasando después? Bueno, conforme avanza el tiempo, lo que está pasando es que, vamos a la imagen de acá abajo, el septum primum está ahí, ¿vale? Pero se va a formar esta segunda estructura que realmente no es más que un espacio vacío por el producto de las fenestraciones. Lo que está pasando después es que va a comenzar a presentarse, como lo estamos viendo aquí, un segundo septo. Recuerden que esto ya no es septum primum, porque el septum primum es este que se quedó hasta acá abajo. Ajá. En la porción del techo auricular común ya no hay nada. Entonces se va a estar presentando una porción de crecimiento de nuevo de tejido endocárdico a partir del techo auricular común que se va a llamar septum secundum y también va a haber un crecimiento, en este caso, recuerden, bien importante, vamos a verlo acá, que va a estar creciendo y creciendo en un sentido concéntrico. O sea, concéntrico significa que es de los bordes hacia el centro. Va a haber crecimiento y crecimiento y crecimiento, pero hay una zona casi central donde ya se detiene. Esa zona donde casi ya se detiene, justamente recuerden que es un vestigio embrionario que todos tenemos en el corazón. ¿Alguien sabe cómo se llama este vestigio embrionario o esta zona que nos quedaría aquí, este huequito? ¿El foramen ¿Cómo oval? se llama? Muy bien, el foramen oval. Entonces, si lo pensamos, este vestigio o este foramen oval es necesario. O sea, podría parecer que es como un cortocircuito, pero no es un cortocircuito. Es una adaptación que es bien importante para todos, que tenemos que tener para que de esta manera el corazón tenga una circulación adecuada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Recuerden que la sangre va a entrar por la aurícula derecha y tendría que pasar a la aurícula izquierda. Y el septum primum, que lo estamos viendo aquí, lo que va a pasar es que va a estar ahí solo en la porción pegada de la almohadilla endocárdica. Entonces, si lo pensamos, cuando la sangre, por ejemplo, quiera avanzar, eh, bueno, no me deja dibujarlo aquí. Imaginen que la sangre quiere movilizarse, en este caso, de aquí, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Qué pasaría cuando la sangre entre ahí y quisiera regurgitar o regresar? ¿Qué creen que haga el septum primum? Funciona como tapón, se regresa. Exactamente, muy bien. Entonces, si lo recordamos, el septum primum se caracteriza porque es una válvula, ajá, tiene un funcionamiento valvular que evita que haya regurgitación o retorno sanguíneo, lo cual pues es muy bueno para todos nosotros, ¿no? Ya saben que esto pues es a partir del foramen oval. Solamente hay que recordar que el foramen oval es normal que se presente en etapas pues prenatales. Después del nacimiento, paulatinamente, conforme va a ir creciendo el corazón y van a presentarse mayor tamaño y crecimiento de células, se va a ir cerrando. Ajá, y esto pues quedaría solo como un vestigio embriofetal que todos tenemos. Cuando no cierra adecuadamente, pues ya saben que esto se puede traducir en algún tipo de cardiopatía, justamente a nivel de comunicación.
interauricular, y obviamente pensemos que esto, pues dependiendo del tamaño de esta comunicación, pues puede ser eh, bastante grave o, pues ya saben, paulatinamente con el tiempo podría cerrar solito, ¿ok? Entonces, esta etapa, les repito, es lo que se considera como septación auricular. Recuerden, todo está hecho o formado a partir de endocardio, y básicamente es endocardio que aparece, endocardio que desaparece, pero recordemos nada más el sentido en que se están movilizando el endocardio, porque eso es bien importante para la aceptación, ¿ok? Em, y bueno, pues miren, los dibujitos ahí están padres, pero vean que aquí les traigo una fotografía verdadera para que lo puedan dimensionar un poco, ¿vale? ¿Qué creen que sea la imagen que estamos viendo abajo? ¿Quién me podría decir? ¿Qué creen que sea? ¿Podría ser como la prolongación de los cojinetes endocárdicos? Exactamente, que están a punto de fusionarse. ¿Sí le alcanzan a ver la forma o no? Ujú. Y acá al fondo se ven los tractos de salida, ¿no? Para que lo vean. Pues bueno, pues esto realmente es más de lo que les decía. Recuerden que, bueno, pues se están presentando procesos de apoptosis, de fenestraciones, que es bien importante para todos nosotros, ¿no? El proceso ordenado en el que esto tiene que ocurrir, me va a dar consigo que literalmente se forme un buen corazón, un corazón funcional, y que la circulación fetal pues ocurra de buena manera, ¿no? La circulación fetal es un tema importantísimo, pero es otro tema, ¿no? Es algo todavía también eh, presente, ¿no? Para que lo vean. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos el foramen oval, para que ustedes recuerden. Este es el foramen oval. Por si no se acuerdan, pues bueno, es esta estructura bien importante, ¿vale? Y pues bueno, recuerden que esto pues también para nosotros es importante. A nivel de diagnóstico, esto se puede ver por ejemplo, con ecocardiografía. Miren que aquí ya lo estamos viendo, auricular derecha versus aurícula izquierda, como hay procesos de comunicación que pues de manera normal no tendrían que estarse presentando, ¿vale? Digo, son la manera de imágenes representativas para que le encontremos más un sentido verdaderamente aplicativo, ¿vale? Y pues bueno, aquí tenemos otra imagen, miren, ¿qué creen qué creen que estamos viendo aquí? Digo, ahí está el dibujito y la verdadera. ¿Qué creen que sea esto, niños? En el septo ventricular se está formando, ¿no? Ajá, muy bien. Aquí lo que estamos viendo es la formación de el tabique interventricular primitivo, del septo ventricular, que bueno, este ya no es este tema de que vamos a ver hoy, eso se nos va a explicar Tania, pero bueno, nada más para que sea como un pequeño adelanto, ¿vale? De lo que van a ver estos días. Y bueno, de lo que en teoría quedé respecto a organización con Tania que les iba a dar el día de hoy, bueno, pues era hasta aquí, hasta aceptación auricular, ¿no? Es decir, es un tema bastante amplio. Eh, Espero que se haya entendido, que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Si hay alguna duda, si hay alguna cuestión, con mucho gusto las podemos tratar de resolver. Aquí está mi correo, también si necesitan algo en particular, aquí pues tienen mi contacto. Y bueno, pues recordarles, ¿no? Que les agradecemos por este tipo de eventos, por este tipo de difusión y que pues traten de aplicar esta información en su haber cotidiano, ¿vale? Entonces, bueno, vamos si quieren con ustedes, niños, para que me digan eh, si hay alguna duda, ¿vale? ¿Qué les parece? Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Entonces, abrimos unos 5 minutitos para ver si alguien tiene alguna pregunta puntual. Bueno, como tal, yo sí tengo una pregunta, la verdad, para iniciar también. Como tal, ¿a qué momento, digamos, hablando de días, hablando de semanas, finaliza la tabicación, la tabicación auricular y la ventricular? Ok, mira, voy a volverles a compartir porque para que nos apoyemos en la imagen. Mira, em, la tabicación auricular es un evento que primero ocurre antes de la ventricular. Entonces, vamos para acá. Bueno, cuando estamos hablando de la tabicación auricular, la tabicación auricular se está presentando desde que estamos hablando de etapas de asas. Entonces, más o menos la tabicación en este caso auricular
solo la auricular, tendría que estarse terminando aproximadamente entre los 40 y 50 días que estamos hablando de acá, esta porción, ¿no? En este caso que es una U avanzada, es cuando tendría que estarse terminando. Respecto a la tabicación ventricular, tendría que ser más o menos en un rango como de 45 a 55, más, exagerando 60 días, ya tendría que estar cerrada la tabicación, en este caso en ventricular, porque la ventricular es distinta, digo, Tania se los va a explicar más a detalle, pero esa primero tiene que estar ya bien hecha la almohadilla endocárdica y la porción auricular, y después va a venir un crecimiento de endocardio, que posteriormente va a tocar al miocardio de la porción que correspondería al ápex, que es, recuerde que es la zona más basal, y cuando ya se toca esta fusión de tanto endocardio como miocardio, es cuando ya se puede dar por terminado el tabique. Por eso el tabique sí se diferencia una zona como trabeculada muscular, que es la inferior, y el endocardio sería la superior, ¿no? En rangos aproximados, porque recordemos que como tal no hay un día en específico, ¿no? Sino son rangos, en este caso. ¿Sí, César? Ok, doctor, pues muchas gracias. Me parece que no hay ninguna otra pregunta. No sé si, bueno, ahorita todavía podemos dar chance a ver si alguien tiene alguna duda, pero pues en verdad quisiera darle las gracias, doctor Ricardo. Ha sido una ponencia realmente muy interesante, muy bien explicada, si me permite decirlo. Y pues Gracias. de verdad le agradecemos mucho, hablando a nombre de la Asociación Politécnica de Cardiología, por su participación. Nos da mucho gusto contar vaya, con su participación, con su presencia, así como también a partir de mañana con la de la doctora Tania. Y pues esperamos poder realizar más colaboraciones con usted y con la doctora Tania en un futuro. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. No sé si quiere hacer algún comentario de cierre. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que pues estamos también para cualquier ayuda, orientación con el Hospital Infantil de México. Nosotros también tenemos modalidad de servicio social con ustedes o tesis. Entonces, si en algún momento les interesa la investigación, pues no duden en que pueden ir al Hospital Infantil de México a hacer su año de servicio social allá con nosotros en investigación, en cuestiones normales o en asociado a cardiopatías congénitas derivadas de la diabetes gestacional. Eh, y nada, de repetirles, ahí está mi correo, con todo gusto, si necesitan algo, pues pueden checarlos, pueden encontrar información nuestra en PubMed, en ResearchGate, y pues descargar o consultar cualquier cosa que sea buena. Y nada más de nuevo, gracias por la invitación. Oh, muchas gracias a usted, doctor. Bueno, hace un momento ya hemos pasado la lista de asistencia. Por favor, chicos, los que falten anotarse, anótense para que no pierdan la oportunidad de estar ganando estos pads de sutura que les mencionaba al principio. Y pues eso, nuevamente, quiero dar las gracias nuevamente, doctor, igual a la doctora Tania que está por aquí presente. Y pues eso sería todo de nuestra parte el día de hoy. La sesión de hoy la vamos a estar grabando así como las que siguen y las vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, ¿ok? Entonces, si se quedaron con alguna duda, como con alguna laguna por ahí, la pueden checar sin ningún problema en estos días que lo vamos a estar resubiendo a YouTube. Y pues muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Muchas gracias. Me puse